Este episodio y el próximo que vais a ver los habíamos editado con anterioridad, pero la realidad, la trágica realidad, nos ha atrapado y no podemos sustraernos a lo que ha sucedido en la isla de Man, donde hemos perdido a uno de los nuestros. Raúl Torras ha perdido la vida en un accidente en la carrera de Super Twin. No vamos a modificar ninguno de los contenidos de estos dos capítulos que vamos a dedicar a la isla de Man, pero no podíamos empezar sin un recuerdo a Raúl. Por eso, en homenaje a Raúl Torras, Historias del Pado. Desde luego que si eres aficionado a las motos, has oído hablar del Tourist Trophy de la isla de Man. Es la carrera más antigua de la historia, la que se sigue desarrollando con un ritmo total y absoluto desde 1907 y que levanta pasiones y tiene sentimientos enfrentados. Yo personalmente tengo una sensación extraña con respecto a esta carrera, porque por un lado, cuando la conoces, cuando estás allí, ves el entorno en el que se desarrolla, te enamoras de ella, te enamoras del Tourist Trophy por su historia, por el ambiente que le rodea, por la gente, por los Manx, que son una buena gente, son buenos tipos, gente muy agradable, muy entrañable y acogedora, y el montaje de una carrera realmente profesional. Pero por otro lado, cada edición de la Isla de Man duele. Duele porque arrastra una cuenta de víctimas mortales insoportable, insoportable, y realmente que a veces te cuestionas si merece la pena que una carrera como esta siga desarrollándose. Para mucha gente no tiene sentido, para otra tiene el mayor sentido del mundo. Como os digo, yo tengo sentimientos encontrados y es muy difícil manifestar mi posición sobre el TT porque la odio tanto como la adoro. Y creo que es un sentimiento muy común en muchas personas. Hemos dejado atrás una nueva edición y ahora llega el momento de contaros cómo se inventó esta cosa maravillosa, esta locura increíble que es el Tourist Trophy de la isla de Man. Los británicos son los padres del deporte moderno, aunque no podemos atribuirles a los británicos todo el mérito. Como dijimos en otra ocasión, Francia es el corazón del motor, fue el corazón del motor en el arranque de esta actividad. Cuando las competiciones automovilísticas y motociclistas empezaron a desarrollarse en Europa, los británicos no fueron ajenos a este interés por ese ánimo competitivo y ese gusto por el deporte que siempre les caracterizó. Pero tenían un enorme problema. En Reino Unido, en 1864, se promulgó la Red Flag Act, una normativa que limitaba la velocidad de los vehículos a motor. Se limitaba a 4 millas la circulación por carretera y a 2 millas por ciudad, con el agravante de que además el vehículo, 2 millas, ya sabéis lo que es, 3,2 kilómetros por hora, y además el vehículo tenía que ir acompañado o precedido por una persona que portaba una bandera roja para avisar de su llegada. Hasta 1896 no se promulgó una nueva ley que derogó la Red Flag Act, que fue la Locomotive on Highways Act, una nueva norma que permitía que ya se pudiera circular a 12 millas por hora. Tampoco es una maravilla, 12 millas por hora son apenas 20 kilómetros por hora, pero ya permitía una circulación más fluida de los vehículos. Otro problema añadido que tenían en el Reino Unido es que el Parlamento de Westminster, el gobierno británico, no autorizaba el cierre de las carreteras, de las vías públicas, para realizar competiciones, algo que sí sucedía en otros países. Y claro, los británicos que querían competir tenían que cruzar el Canal de la Mancha, ir a París, ir a Francia, ir al centro de Europa, si querían desarrollar su ansia de competición, porque en su país no se podía hacer. Resulta que la única opción para conseguir que dentro del territorio británico se pudiera correr se encontró en una pequeña isla en medio del mar de Irlanda, la isla de Man. Man es una isla
que, aunque formaba parte del Reino Unido, gozaba de soberanía y podía legislar gracias a su propio parlamento, el Tulane, que es uno de los parlamentos más antiguos del mundo, porque data del siglo XII. Como las autoridades británicas no autorizaban carreras, los animosos hombres del ACC, del Automobile Club de Gran Bretaña, decidieron buscar alternativas y lo encontraron en la isla de Man, donde su gobierno, que tenían una visión comercial muy acentuada, vieron que la iniciativa de traer competidores y hacer competiciones en su territorio podía significar una interesante fuente de ingresos a la isla. Todavía hoy, ciento y pico años después, siguen aprovechando esa situación, 120 años después, el gobierno de la isla de Man, y la cuestión de los ingresos que trae consigo toda la competición en el Tourist Trophy, del Tourist Trophy, y las carreras que se disputan en la isla de Man es una interesante y es un importante argumento a la hora de mantener esta competición. Volvamos 120 años atrás. Porque en 1903 se establece la isla de Man como uno de los escenarios para realizar una carrera clasificatoria para la Gordon Bennett Cup, que fue la primera gran competición internacional de automovilismo. No hubo más continuidad de competiciones así de ese nivel en la isla de Man, pero en aquellos años ya se movía la actividad de competición motociclista en Europa. Se puso en marcha la Federación Internacional de Clubes Motociclistas a raíz de una carrera internacional que se llamó International Cup, que se disputó en París y en la que tomaron parte diferentes pilotos de todo el continente. Esa carrera la ganó León de Mester. Seguro que os suena ese nombre porque no hace mucho hemos hablado, en otro episodio de Historias del Paddock, hemos hablado del motociclismo francés y el señor de Mester fue uno de los grandes pioneros del motociclismo francés. Bueno, después de esa primera edición se constituye la Federación Internacional de Clubes Motociclistas en París y se decide que se organice esta carrera con carácter anual y con carácter itinerante, estableciéndose la sede de la competición en el país de procedencia del ganador en la edición anterior. Vamos, como se hace en Eurovisión. Bueno, como de Mester, que era francés, ganó en 1904, la edición de 1905 volvió a disputarse en París y en esa ocasión ganó Václav Bondroic, que era austriaco, era austrohúngaro. Por eso la edición de 1906 se disputó en Pachau, es un territorio austrohúngaro en su momento que ahora es la actual Checoslovaquia. Y en aquellos días las relaciones entre los clubes de la Federación Internacional de Clubes Motociclismos pues no era muy fluida. Había muchas tensiones, había enfrentamientos, había conflictos por cuestiones económicas, porque no todos los clubes pagaban su cuota religiosamente y en su momento. Entonces esa edición de Pachau ya se llegó con un ambiente un tanto crispado y un tanto enfrentado. Pero bueno, todos se plantaron allí con sus motos y sus pilotos y con la decisión de intentar sacar lo mejor posible de esa competición. Pero fue una competición muy polémica porque que fue ganada por los pilotos de Puig, concretamente por Edward Nicoden Puig. ¿Sabéis? Seguro que alguno habéis tenido una Puig, yo tuve una. Seguro que vosotros, alguno, tuvisteis una Minicross o una Cobra. Bueno, pues esas motos llegaron mucho después de esta moto del señor Nicoden, que logró la victoria en 1906 y que fue muy polémica porque el recorrido en Pachau, mientras competían, Nicoden y sus compañeros eran seguidos por un sidecar con mecánicos de Puig con piezas de recambio por si surgía alguna avería. Y al parecer hicieron en más de una ocasión una asistencia de urgencia para solucionar problemas mecánicos y eso permitió la victoria de Puig en una exaltación nacionalista muy acrecentada en aquellos días de conflicto de principios de siglo. Eso fue la gota que colmó el vaso y eso provocó que los británicos y los continentales se vieran enfrentados y rompieran su forma de ver el mundo del motociclismo. En el viaje de vuelta en tren desde Pachau hasta el Canal de la Mancha, los británicos fueron maquinando una salida de la FICM,
de la Federación Internacional de Clubes Motociclistas, y planteándose si no merecía la pena realizar su propio campeonato. En esencia, había un enfoque diferente. Mientras que en el continente todos tenían la idea de que las competiciones motociclistas tenían que ser la máxima expresión de la industria y tenían que desarrollar prototipos específicos para carreras, los británicos consideraban que la competición se tenía que hacer en base a los modelos de producción existentes sobre los que se podían realizar mejoras. Eran dos puntos de vista totalmente distintos. Cuando regresaron a Reino Unido, siguieron estudiando la definición de una nueva competición y llegaron a un planteamiento, un reglamento muy rápido, pero lo difícil era elegir el escenario debido a estas limitaciones que tenían, porque una vez más el Parlamento de Westminster les negó que pudieran realizar carreras en carretera, o sea, no autorizó a cerrar las carreteras de la época para poder hacer competiciones. Entonces, recordando el uso de la isla de Man para la Gordon Bennett Cup, se pusieron en contacto con el gobierno de la isla de Man y estos, lógicamente gustosos, ofrecieron las carreteras de la isla, que más que carreteras eran meros caminos mínimamente compactados y poco más, para que se disputara esta carrera. Y esta carrera, dado ese planteamiento de desarrollo a partir de motos básicas, motos de producción, motos de turismo, se denominó Tourist Trophy. Así, en 1907, la ACU, Autocycle Union, que es el nombre de la Federación Británica que englobaba el deporte motociclista, están en condiciones de poner en marcha esta competición y lo van a hacer en la isla de Man sobre el trazado original que se diseñó en aquel día, el trazado de St. John, que era un circuito de 15,8 millas, lo tenía aquí apuntado porque es que no me acuerdo muy bien de todo. El circuito de St. John de 15,8 millas era el trazado elegido para realizar esta carrera. Es un trazado que tenía menos pendientes, no era tan montañoso como el Mountain Course, que es el que se utilizó para, y el que conocemos todos, que es el que se utilizó para la Gordon Bennett Cup, porque, claro, con las enormes pendientes que existía, había dudas de que si las motos de la época podrían sortear con facilidad y no tendrían problemas para albergarlo. Entonces se optó por este trazado más corto y algo más plano. Se crearon dos categorías, motos monocilíndricas y bicilíndricas. Así, en 1907 se disputó la primera edición con un trazado que resultó bastante polvoriento. No fue una época de mucha lluvia y para solventar un poco el problema del polvo, la organización decidió rociar el recorrido con una solución ácida que permitía que se compactara el terreno y se levantara menos polvo. La contrapartida es que el líquido y los líquidos empleados para esa tarea terminaban salpicando, provocaban salpicaduras a los pilotos y muchos acabaron con sus equipamientos, con esas chaquetas de cuero, esos pantalones precarios del equipamiento básico de la época, en algunos casos hechos jirones, incluso sufriendo quemaduras por el efecto del ácido. Bueno, lo importante es que al final los ganadores fueron Charlie Collier, que fue el ganador absoluto, con una monocilíndrica que invirtió a una media de 38,20 millas por hora, y Ren Fowler con la bicilíndrica alcanzó una media de 2 millas por hora más lento. Collier será otro de los grandes nombres de esos principios de siglo, del siglo XX, del principio del motociclismo, porque además él y su hermano Harry fueron los hijos del fundador de Matchless, o sea que ellos tenían una implicación en la competición no solo como deportistas, sino también como fabricantes. La continuidad el éxito de la isla de Man, el éxito del Tourist Trophy fue absoluto y la continuidad de la carrera fue indudable. La fama de esta competición trascendió el Canal de la Mancha, llegó al continente y en las sucesivas ediciones fueron bastantes pilotos procedentes del continente europeo y también de Estados Unidos los que terminaron tomando parte en la carrera, que se convirtió en la más importante competición motociclista del mundo. En los años sucesivos, el Tourist Trophy va adaptando su reglamentación. Primero, en 1909 se establece una cilindrada máxima para cada categoría. Las monocilíndricas tenían que ser de hasta 500 y las bicilíndricas de 750. Al año siguiente se dieron cuenta que se habían pasado en el cilindrada máxima de las bicilíndricas, que era demasiada cilindrada y se creaba una diferencia muy grande con las monos. Por eso se limitó la cilindrada de las bicilíndricas
a 670. Y en 1911 hay una gran transformación en el Tourist Trophy. Por un lado, se crean las categorías Senior y Junior. Senior para monocilíndricas hasta 500 y bicilíndricas hasta 585 y Junior hasta monocilíndricas 300 y bicilíndricas 340. Además, por primera vez se emplea el Mountain Course, el conocido circuito de la montaña, ya sabéis, 37,7 millas, 60 kilómetros, un trazado rápido y peligroso. Más adelante, a partir de 1954, se incorporará otro trazado alternativo, el Clive Course, que tiene 10,7 millas y que se fue utilizando ocasionalmente en diferentes ediciones como escenario para las categorías más pequeñas, la ultra lightweight y la lightweight, que eran 125 y 250 cuando ya el Tourist Trophy era escenario del Campeonato del Mundo, y en 1922 se incorporó la categoría lightweight para motos ligeras. Igualmente los sidecars entraron y salieron del programa del Tourist Trophy desde 1925, unas veces se convocaban, otros no, bueno, pero la esencia fundamental de la competición fue el Senior y el Junior, Senior TT y Junior TT. La gran característica del Tourist Trophy frente al resto de las competiciones motociclistas es su enorme entidad. Por sí solo ya representaba una carrera de gran importancia. Mientras que en el continente se fueron sucediendo diferentes grandes premios y diferentes carreras, el Tourist Trophy nunca cambió su denominación. Siempre se ha llamado así. Nunca ha sido Gran Premio de Gran Bretaña, cuando la carrera formaba parte del Campeonato del Mundo y representaba la manga británica del Mundial. El Tourist Trophy siempre ha sido el TT. Cuando se puso en marcha el Gran Premio de Europa en 1924, que fue la primera competición con carácter internacional organizada ya por la Federación de Clubes Motociclistas y con rango de campeonato absoluto, el TT nunca formó parte de esta competición. Nunca se disputó ninguna edición en la Isla de Man. Al igual que en otros países, el Gran Premio de las Naciones o el Gran Premio de Alemania o cualquier otra competición de las muchas que se disputaban, el Ulster Grand Prix, por ejemplo, en diferentes países europeos, llegaron a coger el Gran Premio de Europa, el TT nunca fue escenario de esta competición. Y solo en 1949, cuando se puso en marcha el Campeonato del Mundo, el TT se convirtió en un escenario de Gran Premio. Siempre se ha disputado, salvo en determinados momentos. La Primera Guerra Mundial paralizó la carrera entre 1914 y 1919 y en la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1946. Y también el episodio de fiebre aftosa de 2002 canceló cualquier actividad al aire libre en Reino Unido, acordaros. Y por supuesto la consabida pandemia. El TT se desarrolló como el acontecimiento más importante del Mundial. De hecho, fue el primer gran premio que se disputó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en junio de 1949 y permaneció formando parte del Mundial hasta 1976. Una de las características del TT es su complejidad. Esos 60 kilómetros dan para muchos, hace falta conocerlo bien, tener suficiente experiencia y no es sencillo triunfar en esta carrera. Y además la velocidad que se alcanza hacía realmente peligroso cualquier error en el TT. Desgraciadamente la cuenta de víctimas mortales a lo largo de su historia es enorme y durante la disputa como escenario del Mundial de Motociclismo asistimos repetidamente a numerosas tragedias en esta carrera. Esa cuenta de tremendos accidentes y de desgraciados accidentes que se cobraron la vida de muchos pilotos terminó pesando mucho en el desarrollo del TT y en su concepción como escenario del Mundial. Y en los años 70, a principio de década de los 70, apareció una creciente ola de protestas y de quejas contra la carrera. En la edición de 1970 se alcanza uno de los momentos más terribles y dolorosos de la historia del TT porque fallecen 6 pilotos a lo largo de las semanas de entrenamientos y carreras. Entre ellos, nuestro añorado Santiago Herrero, que tuvo una fatal caída en la carrera de 250, de la que salió con múltiples lesiones que le costaron la vida
y por las que falleció 2 días después. Unido a nuevos accidentes de pilotos muy conocidos y queridos como Gilberto Parlotti, que era el líder del Mundial de 125 en 1972, provocó que la mayoría de los pilotos del Mundial decidieran boicotear la carrera. Y a partir de 1973, los principales pilotos del campeonato, la mayoría de los pilotos del campeonato, decidieron no correr en la Isla de Man. Solo participaban meramente pilotos británicos e irlandeses, algún otro piloto privado del campeonato y los de Sidecars. Los pilotos del Mundial de Sidecars siguieron corriendo en la Isla de Man. Pero el TT poco a poco fue perdiendo reconocimiento entre los mundialistas hasta que en 1976 se disputó su última edición como escenario del Mundial de Motociclismo. A partir de ese año el TT siguió su vida. En 1977 siguió disputándose con el ritmo y la normalidad habitual, pero ya no fue Campeonato del Mundo de Velocidad. Fue otro campeonato, porque la Federación Internacional de Motociclismo, la FIN, para compensar a la Isla de Man y a la Federación Británica por la pérdida del rango de Campeonato del Mundo en los grandes premios, decidió dar ese rango a las carreras del TT como si fuera un campeonato del mundo a una sola prueba, y se crearon 3 nuevas categorías, la FTT1, FTT2 y FTT3, basadas en motos de producción de competición y que con el paso de los años irían extendiéndose a otras competiciones internacionales, haciendo que el Campeonato del Mundo de Fórmula TT tuviera varias pruebas. Pero en 1976 marcó un antes y un después en la historia de la Isla de Man. Y hasta aquí el episodio de hoy. La Isla de Man tiene mucha más historia que lo que sucedió hasta 1976. Desde entonces y hasta nuestros días han pasado muchas cosas, y esto os lo vamos a contar en el siguiente episodio, porque también el siguiente episodio tiene una carga simbólica importantísima con el mundo, con la historia del motociclismo. Nada más, espero que os haya gustado. Si es así, pues suscribiros. Recordaros dar a la campanita para las notificaciones, compartid este canal si os gusta la historia del motociclismo y os gusta difundir la historia motociclista, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.